Excelente miércoles, amigos y amigas. Llegamos a fin de mes. Hoy es 30 de abril de 2025. Tenemos importantes temas para irles compartiendo. Por ejemplo, hoy en la entrevista del día nos acompaña el epidemiólogo Marcelo Aguilar para conversar sobre la tosferina en Ecuador. ¿Qué es, cómo se contagia y qué medidas se debe tomar? Y es que tras conocerse que un estudiante de un tradicional plantel educativo aquí en la capital ecuatoriana resultó contagiado con tosferina, se han levantado las alertas sobre la enfermedad y la población pues en este caso desea conocer qué es y cómo se contagia, como les mencionamos. Saludamos de inmediato al doctor Aguilar para luego ir desarrollando la entrevista. Gracias por acompañarnos. Buen día, bienvenido. Buenos días, saludos a toda su distinguida audiencia. Gracias por estar aquí. Perdón, doctor, le corté. La tosferina es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Esta se transmite por aerosoles, con tos, con estornudos. Se transmite como una infección respiratoria y de hecho parece un resfriado común al comienzo de la enfermedad. Va a tener tos, congestión nasal, congestión de la faringe. Luego empieza a desarrollar la característica de esta enfermedad, que es una tos persistente, que es una tos muy intensa, que se agrava en las noches. La enfermedad puede afectar a todos, incluso adultos, pero afecta más a niños y especialmente a niños lactantes menores de 3 meses, produce una enfermedad mucho más grave. Entonces decíamos que produce una tos persistente, intensa, que va a provocar náusea, vómito y asfixia. Eh, Y usted ha mencionado en este caso que la tos se agrava con la noche. Ha mencionado también algunos otros síntomas que quizás se podrían confundir con alguna otra enfermedad y ahí la población pues no acudir a un centro médico debido a que tal vez no sabe que tiene tosferina y lo confunde con una gripe normal. ¿Puede pasar eso? Ciertamente, sí, así es. Y hemos dicho que los primeros 4 días, 5 días, parece un resfriado común, pero van a haber algunas características. Los niños presentan una mucosidad muy espesa y la tos es distinta de todas las otras causadas por otros virus. Esta es una tos muy intensa que va a provocar vómito, va a provocar estridor. Los niños se quedan sin aire y luego hacen expiraciones violentas con un silbido en el pecho. La tos es excepcionalmente intensa y eso diferencia de todas las otras enfermedades. Cuando tenemos estas características, pues podemos sospechar que pudiera tratarse de pertusis o de tosferina y es necesario ir a una unidad de salud para que un médico evalúe y establezca el diagnóstico. El diagnóstico se establece con cultivos, se hacen cultivos, algunas pruebas adicionales y es necesario pues darle soporte a estos niños. Tienen que estar hidratados, con oxígeno, con manejos específicos, con antibióticos. Entonces es muy importante manejar estos casos para evitar las complicaciones. ¿Y La cuáles son tosferina esas complicaciones que se podrían presentar, doctor? principalmente neumonía, puede producir otitis media y en algunos casos menos frecuentes encefalitis, puede producir afectación del sistema nervioso central. E insistimos que mientras más pequeño es el niño, mientras los lactantes menores de 3 meses son los que desarrollan cuadros más graves, más severos y son proclives a la mortalidad. Doctor Aguilar, ¿y qué tanto ha estado y está presente en Ecuador la tosferina? Porque como lo mencionamos, empezaron a darse las alertas y la población empezó a preocuparse tras conocerse de este caso de un estudiante en un plantel educativo aquí en la capital ecuatoriana. Bueno, la tosferina empezó a aumentar el número de casos ya en el año 2023, se detectaron unos cuantos casos, en el 2024 unos 140 casos, pero en lo que va del 2025 tenemos alrededor de 200 casos, lo que significa que estamos en una epidemia. El número de casos de este año supera significativamente lo precedente, entonces es una situación epidémica y tratándose de una enfermedad inmunoprevenible, es decir, que se previene por vacuna, cuya vacuna está en el esquema nacional de vacunación.
Antes del primer año de vida, los niños deben recibir 3 dosis de esta a través de la vacuna DPT, que va a proteger para la difteria, pertusis y tétanos. Hasta un año de edad deben recibir 3 dosis. Y luego, mayores de 7 años, y adolescentes incluso, deben recibir 2 refuerzos adicionales con la vacuna DT, difteria y tétanos. Entonces, es una vacuna que se aplica hace decenios en el Ecuador, que no deberíamos tener esta situación, pero hay algunos problemas en las coberturas de vacunación, algunas disposiciones que están complicando la situación de vacunación y eso está generando una baja de las coberturas de vacunación y emerge la difteria. Usted ha tocado un tema, doctor Aguilar, usted ha tocado un tema muy importante y ha señalado que es la tosferina en este caso es prevenible con la vacunación, pero ha señalado que se pueden estar registrando problemas en las coberturas de vacunación. ¿A qué más tal vez podía responder este aumento de casos, a más de las coberturas de vacunación, que tal vez los padres no están acudiendo con los niños a que reciban las dosis y los refuerzos? Hay algunos elementos legales que están complicando la cobertura de vacunación, especialmente en mayores de 7 años. La constitución tan garantista que tenemos prevé en algunos de sus acápites que la vacunación puede ser optativa, que algunas acciones de salud reproductiva, que algunas pueden ser optativas. Y entonces eso complica muchísimo las cosas porque los niños escolares y los niños de colegios requieren de una autorización de los padres de familia para ser vacunados. El Ministerio de Salud en su programa, en sus campañas, llega a las escuelas, van a vacunar, pero si no tienen la autorización de los padres de vacunarlos, no pueden hacerlo so pena de ser demandados por alguna acción autoritaria. Es decir, hay un problema legal que permite que sea optativa la vacunación y eso está generando problemas muy serios. Ese es un tema que tiene que ser discutido a profundidad y quizás revisado, porque la vacunación es un beneficio que va a proteger a la persona de no sufrir una enfermedad, pero también va a proteger a la familia, a la comunidad y a toda la colectividad de evitar esa vacuna. El beneficio es individual, pero el beneficio es colectivo. En última instancia, esto es un bien común, es un beneficio de la salud pública que no puede dejarse de forma optativa. Otro problema que enfrentamos en estos momentos son los efectos de la pospandemia. Durante los años 20 y 21, el Ministerio de Salud del Ecuador, como en muchos países, se dedicaron casi que exclusivamente a atender la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 y todas las otras acciones preventivas en general se vieron reducidas, vieron disminuidas. Entonces hay cohortes, hay grupos poblacionales que no se vacunaron, hubo una reducción en las coberturas de vacunación en eso. Además de estos otros efectos, pues están generando una situación de transmisión elevada y una situación epidémica en este momento. Ese es el perfil que tenemos. También durante este gobierno, la operatividad del Ministerio de Salud ha sido muy, muy limitada. La ejecución presupuestaria fue corta, hemos tenido 3 ministros en un periodo muy corto, no ha habido un liderazgo claro, la salud no ha estado explícitamente, al menos, en la agenda del gobierno y hay una serie de otros problemas sanitarios que están afectando al país. Estamos con epidemias de dengue enormes que no se han visto en más de 40 años, con efectos de salud por las inundaciones, con brote de fiebre amarilla, con brote epidémico de pertusis, con situaciones de abastecimiento de medicamentos, insumos en los hospitales, personas que requieren diálisis no atendidas, una serie de problemas sanitarios que se deben a una pobre gestión del Ministerio de Salud, que es el otro elemento que debe considerarse para resolver esta situación.
Doctor Aguilar, y usted ha mencionado estos problemas sanitarios que está enfrentando el país. Ya también he tenido la oportunidad de hablar con algún otro experto acerca de la fiebre amarilla. Ahora estamos hablando con usted de la tosferina. Ha mencionado también el tema del dengue. Aquí consultarle un poco, frente a todos estos problemas sanitarios que estamos enfrentando como país, ¿estamos preparados en caso de que se aumenten mucho más los casos de cada una de estas enfermedades, de cada uno de estos virus en Ecuador? Creo que hay que fortalecer las acciones sanitarias. Hemos enfrentado ya situaciones difíciles que responden en algunos casos a la pobre respuesta que hemos tenido, por ejemplo, las epidemias de dengue. Es menester, pues, fortalecer las acciones frente a lo que está sucediendo en el país. Recordemos que estamos enfrentando una estación invernal muy intensa que casi simula un fenómeno del Niño. A inicios del año 2024 tuvimos el fenómeno del Niño. Entonces hay una serie de condiciones climáticas que también favorecen el deterioro de ciertas enfermedades, situaciones de salud que generan con esta, además, un aumento de variabilidad climática. Recordemos el año anterior con una sequía intensa, este año con un invierno que es uno de los 7 peores, conforme a los organismos especializados en los últimos 70 años. Entonces estamos enfrentando situaciones muy especiales que requieren una acción sanitaria mucho más intensa. Eso significa tener fondos disponibles, tener personal suficiente, tener una conducción técnica muy adecuada. Eso es fundamental en esta fase. Tener competencia técnico-científica para enfrentar estas situaciones que estamos y la oportunidad de las acciones. Frente a la fiebre amarilla, por ejemplo, son 5 casos que se han detectado, hay un fallecido. Todo indica que es un foco selvático el que está produciendo esta situación en áreas remotas de la provincia de Zamora, ligadas con la minería ilegal. El Ecuador tiene un esquema de vacunación importante, vacuna a toda la población dentro del plan de inmunizaciones desde el año 2020. En el año 1998 al 2000 se vacunó amplias zonas de la Amazonía y desde el 2000 amplias zonas de todo el litoral. El Ecuador tiene uno de los esquemas de protección más importantes por el riesgo de que un foco selvático de fiebre amarilla se urbanice. Existen 2 ciclos. El ciclo selvático, en donde los reservorios son monos, son primates no humanos, monos aulladores, monos capuchinos, abundantes en la Amazonía, y un insecto que es el Haemococcus, que puede transmitir desde los monos hasta los humanos que están en contacto con la selva primaria. Pero si los mosquitos Aedes aegypti que transmiten el dengue se infectan con el virus de la fiebre amarilla, se establece un foco, una transmisión urbana, que es el mayor riesgo, es una pesadilla para la salud pública, porque la fiebre amarilla es una enfermedad devastadora. Es una enfermedad que en situaciones epidémicas causa entre 30 y 60% de mortalidad, y es uno de los mayores esfuerzos que tienen que hacer los sistemas de salud pública para evitar un deterioro de esta naturaleza. Doctor Aguilar, estamos entrando a los minutos finales de esta entrevista. Le agradecemos a usted por su tiempo para los medios comunitarios de Corapi y no queremos despedirnos sin antes también consultarle como experto, como médico, cuáles son esas recomendaciones que da a la población frente a este tema, a la tosferina. Ya lo hemos mencionado, hay algunas otras enfermedades acá en Ecuador, el dengue, la fiebre amarilla, pero en este caso la tosferina. ¿Cuáles son esas recomendaciones, doctor? Ya en la parte... Hay que hacer un exhorto a los padres de familia en especial para que contribuyan primero a promover la vacunación, a autorizar la vacunación de sus hijos en las escuelas. Este es un momento propicio porque el Ecuador está inmerso en la campaña de vacunación de las Américas que se ejecuta en varios países de forma simultánea. El país está ofreciendo la vacuna DT, que es la vacuna para difteria y tosferina. Ese está disponible, y un exhorto a los padres de familia que promuevan la vacunación, que autoricen la vacunación de sus hijos. Las vacunas son seguras, son efectivas y es la mejor forma de prevenir la tosferina.
Esa es una cuestión fundamental, movilizar las voluntades para favorecer la vacunación de los niños y adolescentes. Perfecto, doctor Aguilar, muchísimas gracias por su tiempo, sus recomendaciones y contarnos un poco más acerca de la tosferina. Que tenga un excelente resto del día. Con mucho gusto, Elba. Buenos días y saludos a toda su distinguida audiencia. Que pase bien, un abrazo. Amigos y amigas, concluimos la entrevista. Sigan en sintonía de la red informativa de Corapi.